Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tina y vengo en representación de la Asociación de Vecinos de la Maladeta en este espacio Arte Noble que nos dirige siempre nuestro querido amigo Joaquín Palmerola, y en esta ocasión os damos la bienvenida y os agradecemos muchísimo el que hayáis venido y que lo paséis una tarde estupenda en esta historia del cómic que nos van a presentar unos grandes historiadores y coleccionistas de nuestro cómic, o en general. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y que lo paséis estupendamente. Buenas tardes. Gracias por asistir. Muchas gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Málaga por la generosidad en cedernos este local. La persona de Ángeles Valenzuela, que es la directora de este museo y de esta sala, ¿no? María Ángeles Ramírez no ha podido asistir, por eso han venido Tina y Teresa en representación de la Asociación de Vecinos de la Maladeta, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de contar con dos conferenciantes de primerísima línea en un tema tan atractivo como es el mundo del cómic, ¿no? Ángel López Rubio es un personaje malagueño, podemos decir que es malagueño porque aunque nació muy cerquita de allí, en la querida ciudad de Granada, pero llegó aquí muy de niño y aquí fue donde se aficionó, creo yo, al mundo de los tebeos, ¿no? Desde muy chiquito, se pasaba las horas en las habitaciones con sus tebeos y sus historias, y se ha convertido en uno de los principales coleccionistas de tebeos de España, lo cual es todo un privilegio, ¿no? Y, en fin, ha sido nombrado y reclamado por las grandes editoriales cuando han tenido que recurrir a un ejemplar atrasado que no aparecía por ningún sitio. El señor Ángel López Rubio ha podido ceder alguna de esas joyas a cambio de nada, además, creo, ¿verdad? Bueno, y también tenemos a Agustín Casado, que es otro viejo conocido de la asociación y de muchos de los aquí presentes. Agustín Casado es un dibujante, pintor, humorista, escritor, Premio Nacional de Humor Gráfico y autor de un montón de libros interesantísimos, y también pues ha venido por amigo y porque va a colaborar en esta tertulia, ¿no? El mundo del cómic ha experimentado un increíble avance en los últimos años, aunque empezó como siendo una cosa para niños, después en el transcurso del siglo XX pasó a ser pues, un vehículo de cultura también, aunque muchos lo hayan considerado como subcultura, ¿no? Porque queda muy bien leer a Ortega, a Séneca, a Platón, pero leer un cómic, un tebeo, parece que queda un poco en fuera de juego el personaje, ¿no? La persona mayor o pequeño, ¿no? Cuando en realidad el cómic, desde los tebeos ya de la época inmemorial, antes de la guerra en España, suponía pues, un vehículo magnífico de comunicación. Mucha gente empezó a leer gracias a haber leído antes tebeos, y entonces tenemos que considerar que es una parte de la cultura también muy importante, ¿no? Yo no me quiero enrollar mucho porque aquí el que tiene que hablar es el amigo Ángel López Rubio. Entonces voy a dejar que él exprese sus argumentos y que empiece la sesión con su intervención. De acuerdo, pues nada, gracias, Joaquín. Gracias. Muchas gracias a todos por venir, ¿eh? Bueno, el título de la conferencia de la historia del cómic, quería aclarar primero que eso es historia, ¿eh? Porque el cómic tiene la prehistoria, digamos, los antecedentes que se remontan a 70 años atrás. Yo empiezo donde empieza el primer cómic, ¿eh? Y el cómic, a veces hay algo de confusión en la terminología, porque algunos lo llaman tebeo, otros historietas. Al fin y al cabo viene a ser parecido. El cómic es una palabra inglesa porque empezó con Estados Unidos, el cómic. Empezó con los cómics strip, que son las tiras diarias. Empezó siendo semanal, Sunday Page, y luego diaria, Daily Strip o Comic Strip. Y al final, cuando se juntan un grupo de cómics, forman ya después de los años 30 el comic book, o la revista de cómics, que aquí en España se llama tebeo, y por ahí la confusión. También algunos llaman historieta, pero historieta en realidad es algún personaje o algún autor
dibuja varias viñetas, una página, media página, un cuarto de página, y eso forma una historieta. Y el conjunto de historietas forma un TV. O sea que el cómic es como sinónimo de TV. Eso quiere decir que en casi todos los países el término cómic se llama cómic traducido a su idioma, excepto en algunos países. En algunos países, porque por ejemplo en los países francófonos van de cine, ¿no? La tira dibujada, son todos los países de habla francesa, bueno, incluso los de Rumanía, que tienen una fuerte ascendencia cultural francesa, Banksy de Sinati, y bueno, en otros países, bueno, en Japón, manga, ¿no? Y en Sudamérica, en Cuba le llaman muñequitos, en México monitos, pero me gustan sobre todo en dos países como lo llaman, ¿no? En Italia le llaman fumetti, porque fumo en Italia es humo, entonces una de las características principales de los cómics es el humo que sale, el bocadillo, ¿no? Que le llamamos en español, que sale de la boca de la persona que está hablando, ¿no? Entonces ese humito en italiano es fumetti, ¿no? Por eso le llama al cómic italiano fumetti. Y la que más me gusta es de Portugal, que le llaman, ¿sabes usted? Es una cosa grandiosa, los portugueses. Los portugueses de que va, entonces son maravillosos. Le llaman historia a cuadriños. A las becerradas, el anuncio de la becerrada que mencionan a los autores dice: as más grandes y feroces bestias del mundo. Son muy grandilocuentes. Sí, claro. Tú hablas portugués, solo que no lo sabes. Todas las palabras en portugués y tienen español, pero son la octava sección del diccionario. Un niño crianza. O sea, mira, vino, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero una digresión se me la permite. De un día en Portugal, digo, pongo un poco de vino, dice, una garrafa, digo, no, pues no, ponme una botella, una garrafa, digo, ponme una botella, una garrafa, digo, a ver qué va a dar, y me trae una botella, y digo, coño, esto es una garrafa, entonces, ¿esto qué dice? Un garrafón. Lo tienen resuelto el asunto de idioma completamente. Perdón por la digresión, que te he interrumpido, tío. Bueno, y el subtítulo que dice del olvido al reconocimiento, bueno, el olvido prácticamente en España, porque en otros países no ha sido así, ¿no? Más bien la falta de reconocimiento en España, que sí se ha producido ya, luego hablaré de ello. El año pasado, este año, es cuando se ha terminado el reconocimiento oficial en España del cómic, porque a nivel mundial ha existido siempre, bueno, a mediados del siglo XX, después de 2000 años que solamente ha habido seis artes, ya se consideran al cine y a la fotografía del cómic el séptimo, octavo y noveno arte respectivamente, ¿no? De ahí vino ya el reconocimiento mundial. Y estamos en Málaga, pues el malagueño más universal, Picasso. A mí me gusta mucho el reconocimiento que él le hizo cuando, poco antes de morir, en una entrevista en un semanario inglés, Picasso, que había tocado todos los palos del arte, ¿no? Todos prácticamente, pues dijo que lo único que lamentaba es que no había hecho nunca un cómic, ¿no? O sea que el reconocimiento siempre ha estado ahí, ¿no? Y yo voy a empezar con eso, con el origen del primer cómic. Esto que lo estáis viendo ahí, bueno, el primer cómic nace en 1893, que en la primera viñeta, el que está hablando, él se expresa a través del camisón, está puesto el título en el camisón, y le responde el fonógrafo. Ya en la segunda viñeta, él el que habla a través de un bocadillo por primera vez, y el que responde era el loro, el que estaba contestando, ¿no? Que esa era la gracia, ¿no? Y se produce porque los historiadores del cómic han considerado que el cómic es una narración con un planteamiento, un desenlace narrado con dibujos, con imágenes dibujadas y que van acompañadas, a veces, no siempre, de texto. Y aquí se produce esa secuencia y se produce ese texto que antes siempre estaba abajo, que había mucha literatura a pie de página, ahora por primera vez se produce en la boca del protagonista. Entonces este es el primer cómic de la historia, en 1896. Que por cierto no tuvo mucho éxito. Bueno, él no supo ni que había descubierto un arte, ¿no? Eso fue un año después cuando se reconoció que fue el primero, ¿no? Este Utgard. Pero lo que ocurrió fue que 2 años después el personaje fue fulminado. La petición popular fue... ¿El personaje o el dibujante? El personaje. El dibujante le fue mejor, el dibujante tuvo suerte. El personaje fue fulminado. El dibujante le salió bien. Fue fulminado porque el público empezó a escribir muchísimas cartas allí, los periódicos, que eran los que hicieron los cómics, y para que los retiraran. ¿Por qué? Pues buena pregunta. ¿Por qué? Pues porque identificaban el camisón en amarillo, identificaban el color amarillo con la bandera española. Entonces las relaciones hispanoamericanas eran muy malas, no pasaban por su mejor momento y sí, una petición popular fue. Y no eran catalanes los censores. No fue el público norteamericano que estaba a uñas con los españoles por la guerra que había entonces de Cuba, inclusive de Puerto Rico.
y lo retiraron. Y él salió ganando Oathcore, porque Oathcore lo fichó William Randolph Hearst, que era el que dirigía el New Journal, y creó otro personaje que era Buster Brown y se hizo rico, por eso lo sabe, luego ya murió en 1929. Pero entonces que el cómic nace en Estados Unidos, nace en principio el suplemento infantil, juveniles, que eran en color de los periódicos, y luego ya pasó a las tiras diarias, pero entonces había mucha competencia entre los editores. Imagínate, este Oathcore lo fichan como ahora en el fútbol, es decir, ahora un equipo de fútbol fichan a una superestrella y ese equipo que ha fichado a un jugador empieza a vender muchas más camisetas. Pues eso pasó igual, es decir, el New York Journal multiplicó por 4 sus ventas en cuanto fichó a Oathcore. Y así fue. Y bueno, hay un historiador, sobre todo del cine, ¿no? Roman Gubert, que dice que la idea no fue de Oathcore, fue el de William Randolph Hearst, que bueno, lo conoceréis, fue el que se inspiró Orson Welles para hacer la película Ciudadano Kane, ¿no? Y Pulitzer, el que se lo quitó, imaginaros, ¿no? El que creó los premios Pulitzer, los más prestigiosos fueron los Nobel. Así que, bueno, Randolph Hearst, que era muy aficionado al cómic, fue un mecenas, era muy aficionado, pero al principio el cómic tuvo muchísima influencia en Estados Unidos, y muchísimo éxito, muchas tiradas. Entonces había unos 1000 periódicos en Estados Unidos, sobre todo en las zonas muy urbanas, en New York, en Chicago, y este personaje desapareció. El segundo personaje ya en cambio, porque Oathcore siguió dibujando, pero en chiste sin ser cómic, ¿no? Pero en cambio el que le sucede a él, que es Rudolph Dirks, ese sí ya creó de forma permanente un personaje que continuó y siempre con bocadillo y con viñetas, un personaje que se llama de Karlsenhammer Kids, que eran dos hermanos muy traviesos, uno con el pelo muy rubio y uno muy moreno, que luego totalmente, vamos, luego Escobar, vamos, eran los Karlsenhammer Kids. Ellos tuvieron muchísimo éxito. Al principio en Estados Unidos el cómic casi todo era sobre la infancia, sobre fantasía y animales, esos eran los 3 temas que tocaban más, ¿no? Estuvo también McKay, que hizo Crazy Cat y McManus, Little Nemo. Esos fueron los primeros personajes de cómic famosos, ¿no? Y bueno, luego ya Oathcore se retiró a otro periódico, al Herald, al New York Herald, y ya fue continuando, ya apareciendo muchos nuevos personajes, ¿no? Y voy controlando un poco el tiempo para no enrollarme mucho. Bueno, pasamos a España, ¿no? Pasamos a hablar y pasamos para TVO. TVO nace en Barcelona en 1917, la editorial Wigas. El nombre se lo pone un redactor de la editorial, Arques, que habría mucho que hablar sobre el nombre, pero bueno. Y TVO, bueno, eso se popularizó tanto que dio lugar al nombre que aceptó la Real Academia Española de la Lengua en el 68, le llamaba ya TVO, ¿no? Que Joaquín ha puesto la canción al principio, sí, de Montreal, ¿no? Venía de una obra de teatro previa que se había puesto en Barcelona. De una zarzuela. O de una zarzuela, hacía unos meses, y este copió de alguna manera esto para hacer le salió bien, ¿no? Unos meses, no, un año antes, no fue en Barcelona, fue en Madrid. Pero Sí. Arques Es que Joaquín es catalán. No, pero no quería decir nada. y Agustín madridista, uno del Barça y otro del Madrid. Joaquín es catalán y yo he decidido, él no sabe bien si es catalán o andaluz, y yo he resuelto el asunto decidiendo que Joaquín es cataluz. O andalán, como ustedes lo prefieren que eres. Bueno, yo llegué con 4 años a Málaga, pues soy malagueño prácticamente, por mucho que quiero. Bueno, entonces lo de TVO es verdad que se instauró ese nombre y ha popularizado toda la... Totalmente, te digo. Es que el cómic, la RAE lo ha emitido ya en el siglo XXI, pero desde el 78 en adelante era TVO. Creo que todos los aquí presentes tenemos unos recuerdos imborrables de nuestra infancia, cuando el TVO era realmente la única fuente de alegría y de distracción que había, aparte del cine, ¿no? Acordaros de la familia, había una cosa que se llamaba La Familia, una de las páginas. Sí. Bueno, de la familia Cebolleta, la familia quien hace el cómic. La familia Trapisonda, la familia Surumbe. Claro. Aquí lo importante es que siempre había un pavo en Navidad, que todo el mundo se quejaba porque comía nada más que el ala. Y el pavo desde luego desaparecía y no se sabía. Era el... Ese personaje es de Paul, esa historia es de, no de José Luis Paul,
que es uno de los... De Joseph Cole. De Joseph Cole. De mis iconos dibujantes, de los mejores que he conocido, sin salvar países, ni fronteras, ni distancias. Que no tiene tanto reconocimiento, ni tanto recuerdo como creo que merecería. Porque Cole no creó personajes. Cole hacía sobre todo chistes, y además... sí, exactamente. Era un gran dibujante. Excepcional. Sí. Él se suicidó también. Sí, pero le pega eso, que ya ha pasado tiempo y no vamos a sentirlo ahora. Pero al tipo de personajes que yo le recuerdo, de paisajes panorámicos, algunos de ustedes recordarán la última del TVO. No, la última del TVO era de Benenja, esa es la familia Ulises. Él el que dibujaba eran páginas interiores, pero no con náufragos, con náufragos en el desierto, sí, antes de los gruñidos en el desierto. Sí. Ya lo había hecho él. Y es uno de los dibujantes más limpios después. Lo que estábamos que cuando hemos entrado aquí, Joaquín, que había puesto la canción de Cómprame un TVO, que se hizo muy popular en los 60, de Cómprame un TVO, si no me lo compro, va. Yo lo pataré, Bueno, y la RAE cuando en el 68 admite el término TVO, también admite otra expresión que dice, está más visto que el TVO. Y figura raro, ¿cómo se popularizó? ¿No? De una revista en concreto se expandió todo, ¿no? Como el Kleenex, dame un Kleenex y te van a dar otra cosa. Es cierto. Pero el Kleenex al final es una marca que impone, se hace especie, no el TVO igual. Pues TVO empieza en el 17 y él, TVO tenía dos autores muy buenos, Urda, pero sobre todo Piso, Ricardo Piso, un pintor buenísimo, y Piso, uno de los primeros grandes de TVO. Él al principio hacía portadas, no tuvo personajes fijos, pero Piso entró, hay una anécdota muy buena, ¿no? Porque él empezó de aprendiz con Gaudí, y entonces su primer trabajo fue a la Sagrada Familia, y cuando llegó a su casa, el hijo le preguntó, ¿no sabes esa anécdota, Joaquín? El hijo le preguntó, papá, ¿estás contento? ¿Cómo te dice? Súper contento y muy bien, dice, lo malo es que esta gente de ahí no terminará la obra. Qué ingenuo. O Piso, un crack. Ahora tiene, en un hotel de Barcelona tiene una exposición permanente. Bueno, yo tuve la suerte hace unos años en el CAC de Mijas, con una exposición de Miró y tal, y Dalí, y había allí uno de Picasso, de Piso, yo rápidamente lo reconocí, es una maravilla. Fue un pintor magnífico, ¿no? Aunque también lo pasó mal, había otra anécdota que un día estaba en su piso, él vivía en Barcelona en un piso y estaba haciendo la mujer un arroz y se puso una paloma en el balcón y le dijo a Ricardo, cógela, hijo, porque si no el arroz va a ser sin carne y sin nada. Entró convencido de trabajar en un periódico, efectivamente él las coloreó. En cambio, el Pedro Soviet ha sido coloreado hace poco, además es la única que ha sido poco tocada después de su muerte, porque hay un ferro control de la fundación que no deja que salga nada nuevo y se ha coloreado hace muy poco. Pero el Tintín del País de los Soles fue la primera del año 29, que tuvo un éxito tremendo, ¿no? Eso fue un acontecimiento y después siguió, como otras dos que he dicho, siguió con otra obra, ya siguió el Loto Azul. ¿Se publica actualmente Tintín? No, Tintín no se publica. Tintín muere en el 86, Tintín con 76 años. Había tenido mucho éxito en una versión que había hecho el cómic de la Guerra del Mundo de H.G. Wells, que también en radio, ¿no? la popularizó Orson Welles, y ya empieza a colaborar con él porque si no, no aguanta el ritmo de producción, y va sacando álbumes. Además, en el 41, él empieza al principio, se ve en esa portada, está ahí el perro Milú, que es un inseparable amigo, hasta que en el 41, en la aventura del cangrejo de las pinzas de oro, sale el capitán Haddock, que luego se convierte Haddock más amigo que el perro, que Milú, ¿no? Y bueno, pues los árboles de Tintín pues se han traducido a muchísimo idioma y es el tercer personaje, el tercer álbum más vendido en el mundo, ¿no? Espirú, Tintín, son personajes belgas. Pero es que Bruselas no hay tan lúdica, no hay tan aburrido. Dime que tengo razón. No, claro. Pero si no me dejan así. Lo que tú has dicho antes, eso que tú has dicho es que ha pasado a lo largo de la historia en todas las artes. Es decir, que en un espacio muy reducido se produzca tal cantidad de genios. Eso pasó en España con López, con Cervantes, con Quevedo, pasó en Hollywood, estaban aquí todos, bueno, o sea, ¿no? Y pasó con la música en Viena y pasó en París con la pintura. Es decir, esos fenómenos ocurren en toda la arte. Entonces, yo creo que hay, no sé si habrá 60 kilómetros entre Marcinelle, la escuela de Marcinelle, porque la editorial de Dupuy, que hacía el Musik, estaba allí en Marcinelle. Y en cambio Tintín es de Bruselas. Así que, entonces es muy próxima
que es donde nace el tebeo moderno, ¿no?